Gloria María Chávez Leal, la joven que rozó un vehículo, que se dio a la fuga posteriormente y que termina llevándose en el capot a el subcomisario de la comisaría 10ª. Félix Ciancio. Sí. Bueno, la fiscal Karina Caballero imputó por resistencia a esta joven que aparece en estos videos que fueron ampliamente difundidos. O sea, resistencia, inciso 2, agravado, que se pena con hasta 5 años de cárcel. Los datos de la imputación fiscal señalan que el 6 de diciembre, poco después de las 11:30, sobre la avenida Aviadores del Chaco, esquina Campos Cervera, empezó todo. Ahí ella empezó a incurrir en conductas que no tenían sentido, de manera violenta. Vamos a la página 2 del acta de imputación para saber las consideraciones que tuvo la fiscal Karina Caballero. Habla de numerosas circunstancias. Ahí empieza el... Ahí. Página 2. Intenta retenerle todavía al policía, pues ya va en alzas de la camioneta, ¿verdad? Ahora, Aníbal, resistencia. Sí. ¿No hacía exposición? No, para exposición tiene que darse, por ejemplo, carecer de registro de conducir, estar alcoholizada. Ahí está. Dice, el subcomisario Félix Ciancio se habría posicionado frente al rodado con el fin de asegurar el cumplimiento de la orden. Sin embargo, se sospecha que la denunciada inició diversas maniobras para avanzar, llegando a impactar levemente al funcionario y solicitándole que se aparte. Ella, Ray, sí, le pide el que se aparte. Sí. El gol policía. Algo lo manda. Es lo que te tiene que ordenar a vos, no Claro. vos a él. Mira, ese se filmó de adentro. Sí. No, hay otra imagen de Ella filmó ese de adentro. Porque a ese después sigue mosquero le diciendo, rozó, pues. la camioneta se habría dirigido con dirección hacia la calle Campos Cervera. Existen indicios de que la denunciada no detuvo su marcha, circulando incluso en contramano en ciertos tramos y atravesando varias intersecciones de alto flujo vehicular mientras el funcionario permanecía sobre el capot. Acá está lo interesante. El subcomisario, en un intento de hacer cesar la conducta, habría utilizado su arma reglamentaria para golpear el parabrisas sin que ello disuada a la conductora, quien aparentemente persistió en su huida. Bueno, vamos un poco más abajo. Más abajo. Otra página. Dice, ahí está. Se sospecha que la imputada se hallaba en un estado de conmoción y no podía calmarse, hecho que también es objeto de esta investigación en cuanto al elemento subjetivo, que forma parte de los elementos típicos que se deben probar por esta fiscalía. Aquí está. Asimismo, una hermana de la denunciada, quien se identificó como asistente fiscal de nombre Cintia Chávez, habría intervenido una vez llegado al lugar hasta que finalmente la denunciada fue reducida y llevada a la comisaría. ¿Tenés la imagen de la asistente fiscal? Ahí está. Ahí está. Audio creo que tiene esto también, Lucero. No. Fíjense, allá está la hermana, la conductora. La rubia. Y ahí está ella filmando a todo el mundo. Y ahí está el comisario Ciancio. Y le graba, se le acerca pues a los policías porque le graba el portanombre. Sí. ¿Entendés? Como intimidándole. Quiero saber, me gustaría saber si efectivamente es asistente fiscal y si la Inspectoría General del Ministerio Público tomó ya una determinación en contra de esta mujer. Mira, ahí viene a grabarle al conductor. Ahí está. Pero fíjate después lo que va a hacer. Ahí se aparta. Ahí viene de ese lado de vuelta. Ahí van a ver ustedes. Ahí, mira cómo le lleva por delante. Mira cómo le pechea al policía. De pechea. Literal. Y el comisario intenta detenerla, ¿verdad? Me extraña que no la haya esposado, ¿verdad? Bueno, dice, en su declaración, el subcomisario interviniente explicó que no descendió del capot en momentos en que el vehículo aminoraba la marcha, puesto que el tránsito no se encontraba completamente detenido, lo que mantenía vigente el riesgo para su integridad física. Seguimos avanzando. Fíjate lo que dice acá Mercedes, en negrita encima. El pánico más sensación persecutoria en un episodio aislado no constituyen un trastorno mental profundo, ni exime de responsabilidad de manera inicial. sí podrían explicar la motivación subjetiva de la huida, pero no eliminan la capacidad de frenar el vehículo
ni la comprensión de que un policía está adelante. Para excluir el dolo o culpabilidad debe demostrarse una alteración severa y clínicamente acreditada, lo cual no surge del simple relato a la fecha de la constatación de todos estos hechos. Siguen las pesquisas en este sentido. Lo que dice, porque el abogado pues dijo que ella tiene un síndrome de persecución. Que tiene problemas. Y que incluso está medicada. Con la expareja de su actual pareja, que le suele perseguir y que ella teme por su vida porque ella le amenaza. Y que entró en pánico. Y eso es lo que dice la fiscal. El pánico no te impide razonar. Y un poco más abajo habla de que la mujer puso en riesgo la vida del policía. Y sí, lo hizo. Es ella. Creo que para mí, este tipo penal es muy... Ahí está. Agresión física y resistencia mediante fuerza. Sí, esos son los elementos objetivos. Sí. Para la resistencia. Para mí también hubo una exposición al peligro. Cuando vos llevas a una persona a la carrocería, que sabemos que está prohibido, te imputan por exposición al peligro. ¿Y esto? ¿Cuál es la diferencia entre la carrocería y el capó? ¿Acaso esto no es más peligroso? Yo creo que llevar personas en tu carrocería es una cuestión administrativa nomás con la patrulla caminera. Si eventualmente se cae y se muere. Ah, ella es otra cosa. Pero mientras no se produzca el hecho. Bueno, pero este policía tampoco ni se cayó ni se murió, pero... O sea, no, para mí es resistencia. Solo hecho de hacerlo. Pero exposición no. Exposición cuando manejas alcoholizado, drogado o sin la documentación. Tanto vehicular como personal. ¿Habrá solicitado ya la fiscal también, Aníbal, un examen de alcoholemia? ¿Un examen toxicológico luego de por sí? Porque yo no sé alegan si que ella está medicada. A estas alturas si servirá o no. No, en su momento, pasaron 3 días, pero en ese momento, si la misma fiscal se fue a la comisaría, algo que nunca vemos. Si no lo hizo en ese momento, a estas alturas ya de nada sirve. Y toxicológico, una semana todavía vas a encontrar eventualmente. ¿Hay más de abajo? ¿Algo más? A ver... La orden de detención de un vehículo en la vía pública es un acto típico del servicio policial, ya lo dijimos. Todos dijeron eso. Después, el funcionario actuaba en pleno ejercicio de sus facultades. Sí, se dijo. A ver... La continuación prolongada de la marcha con el policía visiblemente sobre el capot permite inferir por lo menos que preliminarmente dolo eventual de obstaculizar la función pública. Ella a propósito le estaba llevando y poner en riesgo al funcionario, aun cuando la imputada alegue miedo o confusión de manera inicial. ¿Viste cómo es considerado el pánico, el miedo y la angustia? Un estado emocional pasajero. No excluyen el dolo ni la imputabilidad. Y los trastornos psiquiátricos estructurales requieren de una pericia para determinar la inimputabilidad de la persona. Ahí está. El pánico no elimina la capacidad de comprender una señal de autoridad evidente. De momento, resistencia. En el acta de imputación también se aclara que más adelante, o sea, que también está siendo investigado el conductor del plataforma, el joven de apellido... Que le rompió todo el auto. Que le rompió todo el auto. ¿Cómo así también se le va a buscar al delivery? Al motobol. Al delivery, sí. Ahora él no rompió nada. Sí, pero agredió también, ¿verdad? El vidrio no le salvó la... Sí. Ahí está. No, porque este estuvo... ¿Qué le pasó al...? Capaz que le haya rozado también, ¿verdad? Sí, le rozó y hay una imagen ahí. Justamente cuando ella se mete entre los autos para fugarse, ahí le roza al... Ah, ya. A este conductor. Y ella abre el vidrio y le devuelve el puñetazo. Unos manotazos, ¿verdad? Y ahí viene él. Ahí le dice, encostáteles. No, la orden fue clara. Ella le pisó luego. Le pisó el pie. Además, ella está grabando mientras todo esto pase. Sí. Está prohibido usar el celular, ¿no? Y ahí llamando por... Gana. El subcomisario. Y después el escándalo que hizo en la comisaría, ni te cuento. Junto con la hermana. Ahí llegó el motobol, el chofer de plataforma con su autito negro. Sí, y después llega el delivery. El trabajador delivery. No, se fue ganando enemigo en el camino. Sí. ¿Y esta ya es la comisaría? ¿No tenés otras imágenes donde se escucha cuando ella se dirige a los agentes?
La comisaría 10ª. Esa que tenés en la previa, esa es. Ya mi boca, ¿cómo me van a hacer así? Mi boca, ¿cómo me van a hacer así? Ustedes ni siquiera sabían quién es ese tipo. Dame por el nombre de ese tipo. Vos sabés por lo menos cómo se llama. No te voy a dar, no tenés ni el nombre del otro tipo que me estaba siguiendo. Que yo te dije, me está siguiendo. Vos me tenés que ayudar, te dije. Yo te pedí ayuda a vos. Te pedí ayuda, te dije, estoy corriendo de este tipo, te dije. Yo te dije, ayúdame, te dije. Y vos agarraste y te pusiste ahí y dijiste que no, y después ya te subiste encima del cantón. Yo te pedí ayuda. Yo te dije, yo estaba corriendo de ese tipo. Ese tipo está corriendo de ese tipo. Mira lo que me siento en mi rodilla, en mi boca. ¿Cómo me van a hacer así? Ustedes ni siquiera dije, me está siguiendo. Vos me tenés que ayudar. Le pedía su identificación, te voy a dar mientras no tenga el nombre del tipo, o sea, del joven. Te pedía ayuda, le dice, y vos te subiste sobre el capó. Ella ahora seguramente más calmada ve las imágenes grabadas por ella misma y dice... Metí la pata. No, tuve un sentimiento exacerbado, ¿verdad? Evidentemente. Sobredimensionó una situación que nunca existió. ¿Dónde está el tipo? ¿Dónde está la otra parte, el fijo? ¿Dónde está el tipo? ¿Dónde está el tipo? Vos no podés exigir nada, señora. Yo puedo exigir porque soy su hermana, soy abogada. Gran cosa. Gran cosa. ¿Te parece gran cosa? Sí. Bueno. Mira, ¿quién le está diciendo ahora gran cosa? Después está uno. ¿Quién es? ¿Le comunicó o no a la fiscal? No, no le comunicó a nadie. ¿Cómo? Encima me quiere acosar acá. Y yo le voy a denunciar ya a este tipo ahora. Le voy a denunciar. ¿Tenés que ir a la comisaría vos? No, vos lo que tenés que irte porque vos hiciste mal y te voy a denunciar. 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 Así empezaba todo, cuando después del roce paran en la primera estación de servicio, porque de hecho yo conozco la zona, es la primera estación de servicio, después de cruzar el viaducto, en donde él le pide a ella, vamos a la comisaría a hacer la denuncia sobre el roce, ¿verdad? Sí. Y la comisaría de encima está ahí nomás. Ahí, a 2 cuadras, sí. Está. Bueno, vamos a cambiar de tema, vamos hasta el este del país. Adelante, Elba, contigo. Mercedes, buenas tardes. Realmente se está agudizando el tema de los extranjeros que vienen a nuestra ciudad, a Ciudad del Este, a hacer sus fechorías. Anteayer hablábamos de unos extranjeros chilenos que hurtaban en un local comercial un celular de alta gama. Ayer también otro ciudadano, esta vez argentino, hurtó celular y una notebook de una mochila que estaba en un restaurante, que fortuitamente una señora olvidó su bolsa, una mochila en ese lugar, y este ciudadano argentino aprovechó para hurtar estos objetos. Al día siguiente él llegó nuevamente a ese mismo local y fue sorprendido por la policía porque ya el dueño del local tenía el circuito cerrado y ya se lo podía identificar. Llegaba seguramente para merodear nuevamente allí para poder hurtar otro objeto. Por fortuna se lo pudo detener, aparentemente ya la víctima pudo recuperar sus objetos robados. Vamos a escuchar lo que decía el subcomisario Toribio Arévalo respecto a este hecho delictivo. Una denuncia en contra del mismo, luego que haya sido visualizado hurtando objetos de una cartera que una señora había olvidado en un local, en un restaurante. La misma olvidó esa mochila ahí. Este sujeto ciudadano argentino aprovechó que la cartera o la mochila en este caso había quedado ahí en la mesa, aprovechó y hurtó dos objetos, una computadora portátil y un teléfono celular de la marca iPhone. Entonces la señora se había percatado de esto luego de haber visualizado la cámara y justamente ayer, esto ocurrió anteayer, ayer justamente la señora se fue, conversó con el gerente, consiguió video de circuito cerrado, luego radicó su denuncia. Y el sujeto, el que había hurtado estos objetos, regresó nuevamente el día de ayer en el restaurante. Y en ese momento los propietarios, entre los encargados, se percatan que era la misma persona que había hurtado. Entonces
En ese mismo momento proceden a llamarnos, nos constituimos rápidamente y procedimos a la aprehensión de este ciudadano argentino. ¿Tenía en su poder los objetos y otras cosas más? No, ya en el momento no tenía. Un día antes él había hurtado, mencionó que ya estaba hacia el lado argentino los objetos que había hurtado y que tenía la intención de devolverle nuevamente a la propietaria. Bueno, esto quedó totalmente registrado en imágenes de circuito cerrado y mediante eso se llegó a él. Sí, gracias al video de circuito cerrado, gracias también a que los propietarios, los empleados fueron atentos también en el momento en que esta persona regresó nuevamente al restaurante. Entonces procedieron a convocarnos y procedimos a la aprehensión y ya en este momento... Esta persona ya está a cargo del Ministerio Público y se trata de Claudio Gustavo Altamirano, de 51 años, domiciliado en Misiones, Argentina. Y como les decía, varios extranjeros ya vienen a cometer este tipo de hechos en Ciudad del Este, en los comercios, en las casas comerciales, y esta vuelta mediante las imágenes de circuito cerrado se lo pudo detener. El otro caso, Mercedes, recordarán ustedes esta pareja chilena que hurtó el celular de alta gama de un local también. El local comercial pudo recuperar el objeto robado mediante el contacto con este sujeto que abandonó el celular del lado de Foz de Iguazú en un basurero. O sea, quedaron a un acuerdo, él abandonó ese celular, obviamente con personas que estaban custodiando eso, y se pudo recuperar también con la colaboración de la Policía Nacional y el Ministerio Público. Eso es por otra parte. Entonces, estos son los hechos más resaltantes que se dan en el microcentro de Ciudad del Este en estos días. No se puede... Bueno, no sé. Mira. No te podés descuidar No. un segundo. Un restaurante. Mira cómo pone abajo de su bolsa. Qué sinvergüenza. Pero decía Elba, los hechos protagonizados por extranjeros ya alarman en el este del país. Y sí. Bueno, gracias, Selva. A ustedes. Fíjense en estas imágenes en el interior de un bus. Un hombre sacó un arma de fuego, le apuntó al conductor. Todo comenzó porque este hombre quiso bajarse por la puerta delantera. Y el chofer le dijo no. Por la puerta de adelante no. Tiene que ser por la puerta de atrás. Obviamente esto alertó, generó pánico entre los pasajeros. Ocurrió en San Lorenzo y ahora buscan a este hombre, a este pistolero. Otro giro imprudente. Miren lo que pasaba en San Lorenzo. Atendé cómo giró este conductor de una grúa del Ministerio de Obras Públicas. Se llevó por delante el muro de un local cuando gira. Mira. La grúa del MOPC está llevando un camión del MOPC. Pero el camión de atrás, además que revienta el camión de atrás, ¿verdad? Porque es un muro de contención. Y le pega con la rueda, mira, con la parte del paragolpe. Pero en ese camión que estaba siendo remolcado, supongo que había algún conductor. Y lo más probable es que no, porque si te... Pero viste que la rueda está mal posicionada, la rueda delantera. Pero viene al gancho, o sea, las ruedas de arriba están flotando, Aníbal. La de adelante vos pones en punto muerto y va. Sí, pero... O sea, no necesita alguien adentro, ¿verdad? Puede que haya porque no hay lugar en el otro camión. Pero ¿verdad? entonces va a ir destruyendo todo a su paso. Y calculó mal.
tenía que calcular más cerrada la grúa, el giro, como para que el camión de atrás, cualquiera que sabe manejar un acoplado sabe. Te endereza inmediatamente. Que cuando vos girás el caballito, el acoplado tiene un radio de giro mayor, sí, ¿verdad? Pero Mercedes, déjame decirte que el muro también no tiene cimientos, mira. No, el muro evidente, feroz camiones, ¿verdad? El muro realmente está ahí porque han de estar hartos que le atropellen la esquina ahí, le han de entrar, le han de trozar todo lo que hay. Entonces ponen el muro de contención como para que si baja agua desvíe también y cualquier vehículo que se come la curva, por decirte de alguna manera, no vaya a parar contra el negocio. Fíjate que ya tiene muchos raspones, ¿eh? Sí, evidentemente, pero nadie se va a esperar un camión como este, estirado por una grúa con la fuerza que eso significa, ¿entendés? Porque si vos venís solo, dejás ahí el camión, haces marcha atrás, ¿verdad? Si atropellaste el muro, pero la grúa pues se lleva todo por delante. Fíjense. Entre paréntesis, hay un motociclista que pasa entre los vehículos y la grúa. Ese niño se está jugando la vía. Fíjate, en esa imagen van a ver, el conductor del camión remolcador tiene que haber agarrado así como el auto rojo está agarrando. Claro, más cerrado. Mucho más cerrado. Sí. Ahí está el motoquero. El motoquero en el medio. Sí, medio mismo. Y después les pasa algo y el culpable es otro. Lo que más me apena realmente es que ese vehículo habrá tenido consecuencias en su rueda delantera, al lado conductor. O sea, ese vehículo está lo más probable que inhabilitado. El tren delantero, decís. Sí. Esta madrugada en la ciudad de San Antonio ocurrió un accidente con derivación fatal. El conductor de la camioneta involucrada, Carlos Veloto, 39 años, dio positivo al alcotés. Fíjense en estas imágenes. Se llevó por delante a tres motociclistas, mató a 2. Destruyó su vehículo, lo que significa que venía a altísima velocidad. Y para peor, totalmente alcoholizado. Y uno de los puntos llamativos, además de encontrarse bebidas alcohólicas en el interior de este vehículo, encontraron unos 13 millones de guaraníes, que particulares, Mercedes, rápidamente intentaron rescatar. Hasta que, ahí está, hasta que la gente, familiares de las víctimas alertaron de esta situación. Ya a las 2, las 3 ya le... Ya a las 2, las 3 ya está acá por la calle esperando que le van a buscar sus compañeros de la empresa. Y siempre cuando soltaba venía junto a mí a tomar tereré, compartíamos, incluso una vez se iba ya casi las 12 para irse a buscar a su hijo en la escuela. Y así no quiero nomás que se quede de balde, que se responsabilice la chica, los familiares del tipo que le chocó, que se responsabilice más por su hijo, porque él por su hijo nomás, lo que se sacrificaba 7. Era un señor que le cuidaba mucho a su familia. Sí, demasiado le quería a su hijo, demasiado. Yo por mi hijo nomás lo que me sacrifica, así vengo a esta hora y a una vez se quedaba inclusive dormida encima de la silla del cansancio de más tarde, ya una vez a las 11, imagínate de las 3 de la madrugada hasta las 11, las 12. No me vaya a tocar. No me vaya a tocar. No me vaya a tocar. Me voy a ir. No, vamos a contar juntos. Vamos a contar. Cuando vas a poner buenas reglas. Vamos a contar. Nos dimos cuenta que la señora había corrido con el dinero, entonces solicitamos que el policía se vaya a ver que
le registren y efectivamente estaba con 13 millones, más de 13 millones. Incluso, fiscal, esta señorita estaba diciendo que a su marido le robaron y con esto se demuestra que había un dinero, tenían un conocimiento, pero no sabían nomás dónde estaban hasta que ellos mismos encontraron. Sí. Hace rato la señora estaba diciendo que había dinero y ellos se ve que sabían más o menos dónde estaba el dinero porque nosotros buscamos y no encontramos. De una apelación que derivó en una condena millonaria contra la comuna azucena. Y después de más de una semana de internación en el Hospital Nacional de Itagua, hay que recordar que sufrió un aneurisma grave en su lugar de reclusión. A quien vemos en imágenes, Vilmar Neneco Acosta Márquez, ex intendente de Upejún, condenado a prisión por el asesinato del periodista Pablo Medina y su asistente Antonia Almada, fue trasladado al sanatorio italiano para la realización de estudios médicos. Él ingresó bajo importante custodia de agentes penitenciarios, mientras que el personal policial de la comisaría Sexta de Asunción se desplegó en las inmediaciones del centro sanitario para garantizar la permanencia de esta persona bajo custodia segura. El pasado 3 de diciembre, él fue internado en el Hospital Nacional de Itagua. Él sufrió un aneurisma en la penitenciaría regional de Tacumbú, donde guardaba reclusión en cumplimiento de una condena que, tengamos en cuenta, es de 39 años de prisión. Uno de los delincuentes más buscados en el Alto Paraná murió a manos de la policía. Se trata de Mauricio Paniagua Medina, alias Mauri, de 46 años. El líder de una banda de asaltabanco fue abatido en un enfrentamiento con agentes policiales tras descubrirse su guarida en la colonia Chacoreí, distrito de Itacrí. Agentes de investigación de delitos regional San Alberto lo ubicaron en una zona rural cuando estaba en compañía de su pareja. Según los policías, al verlos, Paniagua extrajo una pistola y comenzó a disparar mientras corría hacia una zona boscosa. Durante el enfrentamiento recibió un disparo en el pecho y cayó muerto. Paniagua contaba con 10 órdenes de captura, 9 de ellas por asaltos a entes financieros. La última orden de detención en su contra fue dictada por su vinculación con el atraco a la sucursal del Banco Itaú en Catueté, departamento de Canindeyú, cuando hicieron literalmente volar la sucursal bancaria. El Ministerio de Economía habilitó un nuevo servicio web llamado Comunicación de Beneficiarios Fallecidos, que permita a familiares o contactos de jubilados y pensionados informar su fallecimiento de manera online, adjuntando el certificado de defunción y sin necesidad de acudir a oficinas presenciales. A través de un formulario que es accesible desde cualquier dispositivo con internet, se cargan los datos del informante y del beneficiario fallecido, mientras que el Departamento de Control Interno se encarga luego de verificar y procesar la información, facilitando y agilizando todo el trámite. A tener en cuenta que si uno cobra ya cuando el jubilado está fallecido, uno está cometiendo un hecho irregular y eso podría tener consecuencias graves. Muchas veces no nos podemos acercar hasta la oficina para hacer el trámite por obvio motivo. Ahora el familiar puede hacerlo de manera online. Crispín Rafael Benítez Barreto es un trabajador carnicero de 32 años. Fue muerto a balazos en la fracción Frontera Verde del barrio Jardín Aurora de Pedro Juan Caballero. Dos desconocidos a bordo de una moto serían los responsables. Llegaron, dispararon y huyeron con un rumbo desconocido. La víctima fue llevada a un hospital privado donde se confirmó su muerte. El médico forense constató múltiples heridas de arma de fuego. En el lugar se levantaron restos metálicos que serán analizados para determinar el calibre exacto del arma que fue utilizada. Realizamos la inspección del cuerpo que sería Crispín, de 32 años. El mismo presenta cuatro heridas producidas por el tipo de herida de arma de fuego, ¿verdad? Precisamente con orificio de entrada a nivel del cráneo, precisamente del nivel del hueso parietal, lado izquierdo, con orificio de salida a nivel del hueso parietal, lado
lado derecho. También presenta un orificio de entrada a nivel posterior del tórax, precisamente a 3 centímetros de la línea media escapular, con orificio de salida a nivel del tórax anterior, que fue en la línea media clavicular. Recibimos el reporte de una persona que fue víctima de disparo de arma de fuego, del género masculino, 32 años. Aparentemente el victimario en este caso llegó a pie hasta el lugar, tiene una carnicería con una despensa conjuntamente. El señor ya estaba cerrando su local y ahí se le acerca a pie el supuesto autor y sin ningún reclamo, sin ninguna palabra le empieza a disparar. Esta persona pasa a la calle, llega a un vecino y ahí prácticamente el supuesto autor va y le dispara más, y de cuya consecuencia los familiares lo auxiliaron hasta este sanatorio privado, en donde minutos más tarde se produjo su deceso. El supuesto autor estaba siendo esperado por un motociclista a más o menos media cuadra del lugar. Creemos de que esa persona, esas personas son conocidas de esta víctima. Tenemos muy buena información en relación al supuesto autor. En este momento personal de investigaciones ya está conversando con una persona que vio el hecho y tenemos muy buena pista para llegar a identificar primeramente, ¿verdad?, y a la detención del supuesto autor. ¿La víctima tendría algún problema con alguien? Bueno, yo pude hablar personalmente con la esposa. Ella desconoce que si su marido haya tenido o no un conflicto con alguna persona, pero hace un tiempo atrás, no muy lejano, le había despedido a uno de sus funcionarios que trabajaba con él, porque él tiene varios funcionarios. La Policía Nacional y el Ministerio Público ejecutaron la operación Atenea, un operativo internacional contra la explotación sexual infantil, luego de detectarse una red criminal que operaba mediante un grupo de WhatsApp llamado Free World. La investigación, iniciada por la Policía de Colombia originalmente, permitió identificar 3 números telefónicos con prefijo paraguayo vinculados a esta red. Con esta información, entonces, nuestras autoridades realizaron allanamientos simultáneos en 3 ubicaciones del país y desmantelaron la estructura. Este operativo son 14 países involucrados. Es un operativo muy importante porque era un grupo de WhatsApp en la cual compartían pornografía infantil. Y desde Paraguay se identificaron 3 números que estaban involucrados. Acá teníamos 3 objetivos aparentemente titulares de estas líneas, de las cuales lamentablemente entre nuestros 3 objetivos encontramos a un menor que más que potable, pues es una potable víctima posiblemente. Entonces eso también es una realidad con relación a este tipo de investigaciones. Nosotros ahora vamos a hacer, esto es una etapa incipiente de la investigación. Nosotros ahora tenemos que hacer pericia informática de los dispositivos incautados y en base a eso vamos a poder determinar si eran personas que tenían posesión de pornografía infantil, si compartieron, si tuvieron algún tipo de participación activa, si eran administradores o si además de eso también podemos corroborar otro hecho como abuso o algún otro hecho más grave. El director del Hospital de Clínicas, el doctor Jorge Huby, reaccionó a la denuncia realizada por médicos del centro hospitalario sobre la provisión de medicamentos vencidos, al menos a un paciente en estado crítico, internado en terapia intensiva. El caso tomó relevancia luego de que la doctora Débora Núñez, médica intensivista pediátrica, informara que recibió un fármaco vencido destinado a un niño con cáncer, internado en UTI. El medicamento en cuestión es enoxaparina sódica, utilizado para prevenir trombosis. El profesional aseguró que estamos frente a un terrorismo sanitario y que hay funcionarios desleales que estarían introduciendo medicamentos fuera de la cadena de custodia. Realmente la Contraloría ya está aquí hace un buen tiempo, ¿verdad? Desde el principio de año haciendo auditoría, ¿verdad? En cuanto a eso encontraron algunas observaciones respecto a la farmacia, ¿verdad? En ese contexto estuvimos trabajando para mejorar las observaciones que
que ellos hicieron, ¿verdad?, respecto al almacenamiento de medicamentos, algunos medicamentos vencidos, ¿verdad? Yo quiero aclarar que los medicamentos que vencen dentro de las farmacias se apartan y se dejan fuera del circuito de manejo, ¿verdad? Nosotros teníamos un depósito único, ¿verdad?, y teníamos un área que estaba diferenciada en donde íbamos poniendo aquellos medicamentos que ya sea por su bajo uso o por su fecha de vencimiento iban venciendo, ¿verdad? Ahora la Contraloría había detectado una cantidad de medicamentos que en el 90% de los casos fueron donaciones que recibimos, ¿verdad?, principalmente del Ministerio de Salud, de medicamentos que de baja rotación, o sea que no pudimos utilizarlo. Y doy como ejemplo, por ejemplo, el Remdesivir. El Remdesivir se utilizó mucho durante la pandemia, pero después con la venida de la vacuna se dejó prácticamente de usar. Teníamos un stock importante y por lógica, ¿verdad?, como no podíamos usar, no podíamos dar a nadie, eso fue venciendo. Todos estos medicamentos siempre estuvieron dentro del sistema CICIAP, que es el sistema público de medicamentos del país, ¿verdad?, y estuvo a disposición de todo, ¿verdad? O sea, recibimos la semana pasada la notificación de uno de los servicios donde un medicamento que se llama heparina bajo peso molecular, que se utiliza como anticoagulante, en teoría salió de la farmacia, ese medicamento fue al servicio, en el servicio, y todos los medicamentos se constatan, se tiene que constatar la viabilidad, la inocuidad, la fecha de vencimiento. En ese contexto detectaron, ¿verdad?, que ese medicamento tenía una fecha de vencimiento. El INERAM alertó sobre la manera cada vez más frecuente que reciben a niños pequeños y niñas con cuerpos extraños que le causan problemas respiratorios. Por ejemplo, botones, aritos, como este caso. Miren la mariposita cómo está trancada. Semillas. Suelen pasar desapercibidos hasta que una radiografía confirma el diagnóstico. Un caso reciente tiene que ver con una beba de 10 meses que llegó con fiebre persistente y síntomas que confundían con una infección urinaria. Pero finalmente, porque obviamente una criatura de 10 meses no sabe si tiene TGAC, no sabe dónde le duele, solamente se siente incómoda, ¿verdad? Se descubrió que tenía un arito incrustado en la faringolaringe, refiriendo el doctor una extracción. Ahí pueden ver lo que termina, hasta la tapita se tragó. Los médicos instan a no minimizar atragantamientos, de repente esa tos súbita, la irritabilidad sin causa o la fiebre prolongada, y recalcan que la consulta temprana y los estudios de imagen pueden evitar emergencias graves. Este caso es muy particular porque se trata de una niña de 10 meses que estaba con un cuadro infeccioso, un cuadro de evolución tórpida hace 4 o 5 días, que tenía una infección urinaria, la fiebre no pasaba y empezaba a presentar dificultad para comer la criatura. Entonces fue al centro de salud nuevamente y le hicieron una placa de tórax, luego de 4 días inició el cuadro y observaron un cuerpo extraño a nivel del cuello del paciente o de la niña. Y evidentemente tenía la forma de un arito, ¿verdad?, de que quedó atascada entre la laringe y el esófago en esa zona, que ya le dificultaba comer. Fue un procedimiento bastante complejo y complicado porque ya llevaba mucho tiempo ese arito y tuvimos que hacer varias maniobras para poder extraer, pero al final pudimos extraer ese arito y la criatura quedó, si bien quedó intubada para recuperación en terapia, para mejor manejo de vía aérea, pero está estable y yo creo que en el transcurrir de las horas va a salir ya de terapia. Último, este camión, un camión de la marca Scania, con acoplado incluso a nombre de Pedro Baman Friesen, pero que era guiado por José Venancio Acosta, un joven de 28 años. Sí. El IST. Después el Toyota Vitz, que estaba siendo guiado por Adilson Antonio, de 30 años, y el otro vehículo, como veíamos recién, una Toyota IST, también guiado por Rolando Javier Vera Galeano, de 41 años. Un accidente que se daba en la ruta PY03, a la altura del kilómetro 156, zona del viaducto de la Compañía Oriental, distrito de San Estanislao.
a 11 kilómetros antes de llegar a Santaní, ¿verdad? Miren el puente, una bajada pronunciada, una pendiente pronunciada y termina pasando uno por un puente por el que hay que transitar con mucha precaución, así, de costado. Afortunadamente se tuvieron solamente daños materiales en este múltiple choque de vehículos con resultado de vuelco, no hubo heridos de gravedad. Extensa es la fila que tuvieron que formar muchos padres hoy, padres de estudiantes, incluso realizaron una vigilia de más de 3 días con un solo objetivo: asegurar un lugar en el turno mañana para sus hijos que van a ingresar al 7º grado del Colegio San Agustín. Esto pasaba, miren cómo estaban los papás en la zona de emboscada. Terminó 6º grado en la escuela Don Andrés Ferreira y queremos que vaya al 7º en este colegio. Y es el mejor colegio que ya tenemos por experiencia, ¿verdad? Y aparte de eso es nacional, es con bajo costo y por ese motivo, mejores las enseñanzas y todo. Ayer a las 8 de la mañana. Bueno, sí. Fue el martes ya viniste. Sí. A las 8 de la mañana. A las 8 de la mañana. Si me moví, tuve que traer a otro familiar. Hasta cubrir los 3 días de vigilia, vamos a decir. O sea, ¿y tu boda? Una pena, pero a la vez es un gesto de amor que nosotros estamos haciendo voluntariamente por nuestros hijos. Así mismo, hace 3 días que estamos acá esperando para poder inscribirle a nuestros niños en el 7º grado. Segundo día. Y más porque nos queda cerca, ¿verdad? Y todos entramos acá en el colegio. Fuimos alumnos de ese colegio. Es alumnos, sí. La mayoría. Es un buen colegio. Es un buen colegio, así mismo. Así mismo porque tenemos, o sea, dice que tiene 3 séptimos, ¿verdad? A, B y C. Y queremos asegurar, ¿verdad? El turno mañana más. Y en realidad tenemos 3 secciones a la mañana, del 7º, del 8º y del 9º, con un máximo de 30 alumnos por aula. Y a la tarde tenemos 2 secciones. ¿Son secciones suficientes que pueden abarcar a esta población? No, solamente tenemos 3er ciclo y media, sí. Tenemos 5 secciones para 7º, 8º y 9º, o sea, 3 secciones a la mañana y a la tarde 2 secciones para cada grado, del 3er ciclo. Y estamos distribuyendo por aula 30 alumnos, para ofrecer un poco de calidad, comodidad a nuestros estudiantes. Resulta que los padres quieren que sus hijos vengan en el turno mañana. Ese es el problema. Y nosotros contamos con ambos turnos y tenemos que tratar de dar equilibrio a esa cantidad, de tal forma a ofrecer comodidades y sobre todo calidad educativa, porque la cantidad también atenta contra esa calidad. No podemos sobrecargar en un solo turno, contando también rubros con el turno tarde. Anteriormente no era así, pero esta población ha crecido, el distrito de Emboscada ha crecido en densidad poblacional y no tenemos muchos colegios, sobre todo del 3er ciclo y de la media. No hay muchas instituciones, no. Necesitamos otra institución, como también así necesitamos. Nosotros tenemos un espacio suficiente como para construir más aulas, pero el ministerio tiene que otorgarnos los rubros. Yo creo que